entrevista de AR desde cero. Hoy vamos a estar con Marucha. Ella emprendió en Essen, emprendimos juntas, fue mi líder y vamos a hablar un poco de lo que fue el negocio. Marucha. ¿Cómo va? Bueno, contanos un poco qué fue para vos emprender en Essen. Bueno, para mí fue todo un desafío, en realidad, desde el comienzo hasta que tomé la decisión de irme de Essen. Fue todo un desafío por una cuestión de que a mí no me gusta vender, entonces claramente Essen es un negocio de venta, 100% de venta, que si bien tenés la otra pata de negocio, que es esto que vos decías de que fuiste ejecutivo y demás, la venta siempre tiene que estar, más allá de que a medida que vas avanzando en los escalones, es como que quizás pesa más el armar tu equipo que la venta, pero en definitiva, para que tu equipo funcione, le tenés que muchas veces enseñar vos o explicar vos. Entonces, bueno, para mí eso fue todo un desafío. Entonces, para mí ese, yo creo que si tendría que definirlo, es como de repente un emprendimiento que me ayudó un montón y que me enseñó también mucho a desafiarme con esto mío propio de aprender a vender, ¿no? No sé si aprender, porque creo que nunca lo terminé de aprender, siempre me cuesta, pero bueno, creo que va por ahí. Y tener el respaldo de una marca tan grande, digamos, ayuda a la venta, porque Essen es como bastante conocida históricamente, ¿no? Sí, la realidad yo creo que, o sea, Essen es Essen, es así, o sea, vos nombrás Essen y creo que todo el mundo la conoce, para bien o para mal. La cacerola de la abuela. Todo el mundo la conoce, yo de hecho empecé a emprender con Essen usando las cacerolas de mi abuela, que eran de las primeras cacerolas que hubo. Sí. Entonces, de hecho, las sigo teniendo hoy en día, ¿no? Esas cacerolas no se venden ni por casualidad. Entonces, si bien es una cacerola que es eterna, porque realmente es eterna, también está la realidad de que y dejas un riñón y que es carísima y que... Pero la verdad es que yo hoy viéndolo de afuera y quizás aprendiendo un montón de cosas propias de la cacerola, y es una cacerola que lo vale. A mí me han dicho, no me olvido más, uno me dijo que se cocina sola la cacerola y yo le dije, si no te compras un par de zapatillas, ¿las zapatillas te hacen volar? Claro, bueno, más o menos. Igualmente la realidad es que muchas veces cocinas sola, bueno, vos lo viste y muchas veces uno tenía que mostrar el producto para venderlo. Y era, vos ponías un pedazo de carne, un par de papas y te salía con una carne súper tierna, con unas papas increíbles. Lo mismo hacías una torta en 15 minutos en un sabarín de 18 y te quedaba espectacular. Y vos decías, y era nada, mezclabas un huevo con la leche y salía. Y salía increíble. Entonces es como que en eso la marca se vende sola. Obviamente es una inversión enorme que quizás uno estando a veces del lado del emprendedor o del vendedor decís, ay dale, son un par de cuotas que lo hablábamos muchas veces en nuestras reuniones es la cuota de quizás de que te vas a comer un día McDonald's, ¿entendés? Sí. Hoy en día son un par de comidas, sí. unas pares. Sí, unas pares. Pero bueno, o sea, era como que uno a veces hacía la comparación, pero bueno, es como todo producto también. Para unos lo vale, para otros no. Quizás, no sé, uno prefiere comprarse una cacerola y otro prefiere comprarse una zapatilla. No sé, también depende el consumidor, me parece, como cualquier producto. Como la que prefiere comprarse una cartera o una cacerola, o sea, que no va a tocar una cocina, o sea, eso pasa todo el tiempo. Tenemos invitada especial. Dale. Bueno, nosotros. ¿No? ¿Y qué, si vos tenés que pensar en esa etapa, qué es lo que hoy valorás más de ese...? Mira, a mí esa en la realidad es que yo lo empecé como un emprendimiento de que necesitaba un ingreso extra y justo yo lo empecé en pandemia, fue justo un mes antes de pandemia y nada, por público conocimiento, mi pareja no tenía laburo, o sea, él trabajaba en la calle, cerraron todo en la pandemia, entonces se quedó sin laburo. A mí, gracias a Dios,
o a la ejecutiva que me tocó, que pude crecer mucho en Essen. Entonces la realidad es que me ayudó mucho tanto en lo económico, en lo mental, porque si bien yo estaba muy cansada porque tenía también mi trabajo, que trabajaba bajo relación de dependencia, lo usé mucho como una herramienta de despeje, ¿no? O sea, el cocinar o el mostrar, obviamente pues aumenté 80.000 kilos porque claramente pandemia. Aparte era todo lo mostró, yo creo que nuestro día a día en pandemia era como si fuese, ¿entendés? Una casa de un reality, porque vos te levantabas, mostrabas el desayuno, porque con el sabarín, con esto vas a hacer tal desayuno. Claro. Almuerzo, vos tenías que mostrar todo lo que comías, porque durante todo el día usabas ese. O sea. Exactamente. Y bueno, yo creo que la verdad es que a mí me ayudó mucho, ya te digo, en lo económico y me ayudó mucho también en lo personal. Primero, por un crecimiento mío y segundo, por una cuestión de que, nada, medio que te sacaba un poco de la realidad, ¿no? El estar ocupado. Sí, Entonces, en esa época sí, porque no tenías mucho para hacer tampoco. Claro, o sea, yo estaba colapsadísima con el laburo, pero como que eso lo usaba como un escape. Bueno. Nada, como que creo que va por ahí. ¿Y considerás que la empresa nos daba herramientas reales para vender? ¿Que nos facilitaba algo? Sí, eso es lo que tiene, es que así como es Essen, yo he estado en otros emprendimientos así piramidales, y la realidad es que Essen está como muy bien montado, o sea, está como muy bien armado desde el lado de las capacitaciones, que tenés capacitación para todo, tenés el soporte al emprendedor, tenés después el soporte al cliente, tenés obviamente a otros emprendedores que están, digamos, como por un nivel por encima, que son los ejecutivos o los empresarios, que son los diferentes, digamos, como rangos dentro de esos niveles dentro del emprendimiento, que también te ayudan continuamente. Bueno, hoy en día WhatsApp, grupos de WhatsApp, entonces es como que siempre estabas acompañado, pero particularmente de la empresa tenía cursos, te daban como... Y la parte de venta, digamos, teníamos la página, teníamos el envío. Claro, teníamos una página, tenías la posibilidad de vender a todo el país porque ese se encargaba de la logística. O sea, como que te dan muchas facilidades en el momento de la venta, las cuotas, los medios de pago. O sea, eran todas herramientas que ese te pone a disposición para que vos lo único que tengas que hacer es pasarle un link al cliente y cerrar la venta. Lo único que tenés que hacer, ¿no? Bueno, y ahí de esto va ligado a... Esa era como la parte que tenía ese, y vos qué considerás que dependía 100% de nosotras. La venta en sí. A ver, justo también, hoy en día la verdad no sé cómo está la competencia en Essen. En ese momento, ya te digo, pandemia, todos encerrados, todo el mundo emprendía o hacía un emprendimiento extra y Essen era uno de esos. Entonces era como que había, vos te dabas vuelta y tenías un emprendedor de Essen. De hecho, en un momento en pandemia se cortaron las altas de emprendedoras. Claro, ¿qué pasaba? Nunca había pasado en la historia de que Essen se había quedado sin stock. Había tantas emprendedoras y tanta gente en sus casas que lo único que hacía era gastar plata. Entonces se colapsó tanto que agotaban el stock de no sé cuántos años en Essen. No, y también tenías, en ese momento, me acuerdo en pandemia, estaba el factor de que tenían la producción al 50%. Claro, por un tema de que no podían ir todos los empleados a la planta. Sí. Entonces era todo como un montón de cosas. Entonces vos de alguna manera te tenías que diferenciar. Porque si vos no te diferencias, ¿cómo van? Entonces sea como que eso, ¿no? Tratar como de empatizar con el que iba a ser tu cliente. Entonces, bueno, había muchas que quizás emprendedoras que se dedicaban, o sea, más a lo fit, otras cosas más a lo fat. No, otras El bizcochuelo de chocolate, la invertida de naranja, porque era de naranja la gaseosa en la fit. No fallaban. No fallaban. O sea, eso iba a todos lados. Sí, los alfajores, dulce de leche y chocolate. Yo a todos lados me acuerdo con el iba Zumba y todo eso. Sí, vos ibas con el budincito. Iba con el budín fit.
Y me decían, ¿vos cómo lo hiciste? No, cacerola sabarín. Si no tenés la cacerola de sabarín, no funciona, o sea, si no, no sale. ¿Entendés? Entonces, bueno, nada, era como medio mostrarte, o sea, creo que en ese momento, no sé cómo es ahora, ya te digo, pero en ese momento era como empatizar con tu cliente, o sea, ¿por qué te compraría a vos si no le compraría a otro emprendedor? Entonces creo que iba por ahí. Exacto, y mostrarse mucho, una de las, creo que, de cosas en las que más foco hacían era que tenés que mostrarte vos y te tienen Sí, que quién está atrás. Y eso es algo que aprendí de Essen y que me sirvió para posteriores emprendimientos, el mostrar quién está detrás, ¿no? Me cuesta un huevo, siempre. Sí. Pero la gente cuando ve a la persona como que siento que empatiza un poco más. Sí. Y también la gente es muy chusma, ¿eh? Le gusta mucho no es que posta, boluda. Le gusta mucho no sé, tu día a día, o sea, ¿Sí? y que convengamos también que el día a día es lo que vos querés mostrar, no es realmente al 100% tu día a día. Pero bueno, a la gente le copa eso. Y bueno, a mí me cuesta un montón mostrarlo. Y con respecto a todo lo que son los cursos y las capacitaciones que nos daban, ¿cómo lo viviste vos? O sea, ¿crees que realmente marcó la diferencia el tema de las capacitaciones o los cursos que nos dieron? ¿Te sirvieron para algo? Sí. Sí, o sea, tenías desde cursos netamente del producto, como desde cursos hasta de repente cómo sacar una foto. Entonces, eso la verdad que ayudó mucho en un montón de aspectos. Y por otro lado, esto que te decía, o sea, cuando uno formaba el equipo, era como que tenía como cierta responsabilidad de que, a ver, si vos estabas en mi equipo, lo que yo más quería era que vos vendas, ¿no? Obviamente, porque te iba bien a vos, y el que te vaya bien a vos era que me iba bien a mí, si me iba bien a mí, le iba bien a mi ejecutiva, entonces es toda una cadena, entonces no es que vos estás en mi equipo, bueno, listo, cuando vendas charlamos, no, es, bueno, tomo la responsabilidad de que si algo no lo entendés o de que si te cuesta esto, te ayudo, entonces en las redes, se llaman, nosotros lo llamábamos redes de los equipos, muchas veces sucedía esto, no sé, vos que sos buena, para Canva, bueno, no sé, entonces dabas un cursito. Sí, yo he dado capacitaciones. Sí, yo daba de Canva, de Instagram. Éramos expertas. Sí, pero bueno, qué sé yo, el saber más que otra era como que no es que te la dabas de capa, uy, mirá, voy a dar un curso pro de Canva, no, pero si sabes más que otra, nada, como desde tu lado. De tu lado. Exacto. Entonces creo que eso estaba bueno también. Porque como que entre los emprendedores nos íbamos como transfiriendo conocimientos. Sí, yo me acuerdo que también, más allá de los cursos, o sea, teníamos los cursos de venta de cliente, de cómo detectar al cliente, te enseñaban lo del embudo y demás, y me acuerdo que bueno, eso es algo que, si bien se enseñó en Essen, es algo que es genérico, es porque de hecho después he hecho otros cursos por fuera de Essen, no para Essen, y habla del embudo de venta, por ejemplo. Entonces es como que estaban buenos realmente los cursos que nos daban. Sí, eran cortos y aparte yo me acuerdo que los teníamos que hacer para pasar, en ese vos tenías niveles para pasar de categoría los primeros 6 meses y sí o sí tenías la obligatoriedad, digamos, de hacer los cursos para pasar ese nivel más allá de los puntos de venta. No sé cómo debe ser hoy, pero... Sí, creo que es bastante similar, pero bueno, también tiene lógica, porque si vos entras a un lugar, es lo mismo que entras a un trabajo bajo relación de dependencia, a una empresa cualquiera, y si vos no sabés hacer tu trabajo, es como que no pretendas hacerlo bien, o sea, tenés que aprender. Y bueno, en ese pasaba lo mismo, o sea, vos en ese entrabas para vender. Entonces, si vos no sabías del producto, tampoco sabías que estaba vendiendo, no era... Pasaba mucho eso, de que había emprendedores que entraban y decían, bueno, sí, pero se pensaban que publicaban y vendían. No era tan simple. No, es que yo creo que, bueno, esto más allá de eso, ningún emprendimiento es publico y vendo, sino que tenés que tener un laburo atrás
Nosotros creo que un tiempo antes de que pongan la percepción del 30% laburábamos un montón con publicidad. Sí. Y eso creo que nos sirvió bastante también. Sí. Mal, pero... Mal en el sentido de que hacíamos mala publicidad, porque hacíamos un montón de ahí, pero bueno. Pero bueno, Pero intentamos. bueno, se vendía. Llegamos. De 10 pesos que gastábamos en publicidad vendíamos uno, ¿no? Pero bien. Bueno. No sabíamos en ese momento, no nos pueden juzgar. Bueno, y alguno de todos esos aprendizajes, sí, hoy los seguís usando. De los aprendizajes que te hayas dejado. Sí, la realidad es que no tanto para el emprendimiento, sino también como para... Me atrevo a contar algo que me pasó posterior a Essen. ¿Qué pasa? Termina la pandemia, terminó el compremos todo y... Sí, ahí empezó acá, empezó a hacer. Y ahí empezó, o sea, las ventas que se hacían anteriormente en pandemia no se estaban haciendo por una cuestión lógica de que la gente empezaba a volver a la rutina, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me dio la necesidad también de volver a trabajar bajo relación de dependencia. O sea, yo estaba acostumbrada desde los 18 que trabajo, a todos los meses tener mi sueldo. Y me acuerdo que cuando tuve la primera entrevista, de hecho es mi trabajo actual de nuevo, porque volví. Cuando tuve la entrevista, fui como con otro perfil. Como que yo siempre fui muy sumisa, ¿no? Un tema de vendedora. No sé si de vendedora porque no me gusta vender, no me cuesta. Pero fui como con otra mente y es algo que me quedó de Essen. Si no lo sabes, no lo sabes. O sea, no lo tenés por qué caretear para caerle bien a otra persona. O si no lo sabes, no lo sabes. O sea, no está mal no saberlo. Y eso lo aprendí de Essen. Entonces me acuerdo que en esa entrevista de trabajo que tuve la entrevista con el CEO en ese momento, o sea, la imagen más importante de la empresa, y me dice, pero como era un puesto que yo no entendía qué era. O sea, sabía qué era, pero nunca lo había hecho y tenía que aprenderlo de cero. Y entonces le dije, yo no lo sé, pero no tengo problema en aprenderlo. Y me tomaron. Es que sí, de eso se trata también. Entonces es como que creo que eso es algo que me enseñó Essen. Si no lo sabes, no lo sabes, no está mal no saber. Yo siempre era como que, bueno, no. Y si no, vas a buscar la forma. Pero eso es algo que me quedó Essen y lo tengo como grabado, como que hoy en día si me hacen esa misma pregunta y es algo que no sé, me ahogué. Si es algo que no sé, lo vuelvo a pensar y vuelvo a pensar en el momento de Essen. Como que Essen me enseñó eso. Yo creo que no, sí. 100%. Que parece que no, que muchos te dicen, ay, pero vendiste una cacerola o vendés cacerola. Yo me acuerdo cuando arranqué me decían, ay, pero vendés cacerolas. Cuando empezaron a ver lo que era el negocio en sí, que empezaron a ver la evolución de las capacitaciones, de los ingresos y demás. Yo lo usé como para mudarme. Hoy en día todas las cosas que tengo en mi casa las compré con la ganancia de ese. Bueno, a mí me pasó que yo pude sacar una camioneta gracias a Essen para que Maxi mi marido. Para que mi marido trabaje. O sea, y fue gracias a Essen. Pudimos arreglar la casa donde estamos hoy gracias a Essen. O sea, llevaba mucho laburo, no te digo que no. Yo creo que pero era redituable. Sí, y también otra cosa que no es menor, que Essen, yo creo que Essen la tiene muy clara en el sentido de que la fuerza de laburo son sus emprendedores. O sea, si no existiese el emprendedor, la empresa no existe. La empresa no existe porque la venta no existe. Es así. Entonces, es un negocio bien montado, porque aparte vos le facturás a Essen. Claro, entonces es como que Essen realmente reconoce al emprendedor. Sí. Entonces, yo me acuerdo que... Los bonos por ventas eran... Yo me acuerdo que en ese momento cuando yo tuve el bono de ejecutiva, era 3 veces el sueldo de lo que yo estaba ganando en ese momento en el trabajo bajo relación de dependencia, y fue lo que me ayudó a sacar la camioneta y arreglar mi casa. Entonces, y ni hablar de los viajes que te regala Essen, no sé hoy en día cómo está, pero sé que el viaje de líderes está, sé que
creo que cuando llegas a no sé qué nivel, creo que en la empresaria tenés un auto, o sea, como que realmente valoran al emprendedor. Entonces es como que eso también a un emprendedor lo incentiva. Pero bueno, hay que, a ver, no es fácil el camino y hay que ser constante. El tema es que todas las situaciones tienen que, digamos que favorecer. Hoy en día sí, quizás las cacerolas están, yo siento que está un poco más complicado. Sí, obvio. Pero porque la gente quizás hoy tiene otra prioridad, pero para mí mercado siempre va a seguir habiendo. Sí, por eso te digo, no sé cómo está hoy en día toda la situación, ¿no? Pero, qué sé yo, a mí, yo te hablo por lo que me pasó esos años y la verdad es que, nada, también sería un combo, ¿no? Pero... Y cuando vendíamos en pandemia, hola bebé, cuando vendíamos en pandemia, corríamos y sufríamos por el stock. ¿Vos te acordás de eso? O sea, ¿crees que realmente, bueno, igual viene un poco dado de lo que venimos hablando, realmente valió la pena el nivel de estrés que teníamos por correr? Me acuerdo que sabíamos que el carrito... A las 15 minutos se agotaba. Abría a las 10 de la mañana, a las 9:30 ya estábamos todas levantadas en la computadora, porque ya habíamos pasado las tarjetas, nosotras cobrábamos antes, teníamos la plata en cuenta y pasábamos los pedidos. Y era cómo le explicabas, o sea, tenías que correr para comprar porque tenías que explicarle al cliente, sino que vos tenías que le habías cobrado un producto que todavía no habías comprado. Pero bueno, creo que por eso después, igual no sé si en ese momento estaba la red, no me acuerdo. Lo del link que se lo mandabas al cliente y el carrito cargado. Claro. No cobrábamos antes. Claro, me parece que eso se dio después. Sí, después de la pandemia, 2021. Claro. Y también había muchas emprendedoras de vieja data que tenían como crédito de ese, entonces ellas podían sacar. Sí. Uno cuando entraba no tenías ese crédito de ese. O sea, vos entrabas, si tenías plata en la cuenta, podías comprar, si no, no podías comprar. Exactamente. Entonces también era como una guerra. Me acuerdo que era, no, pero no compraste, no, pero bueno, comprá vos y comprá. Y era, a ver, yo ahora lo miro para atrás y digo, qué desquicio, porque éramos todas emprendedoras a nivel nacional, sí, corriendo por cacerolas. ¿Entendés? ¡Literal! Era como que vos decías, wow. Pero era una locura lo que estaba pasando y capaz que también te daba bronca, bueno, por eso también cortaban las altas, porque no había stock. Al no haber, digamos, obviamente la fábrica estuvo, no me acuerdo cuánto tiempo estuvo cerrada, pero estuvo cerrada por pandemia. Después la abrieron, pero con personal limitado. Entonces no se producía lo que se producía, entonces se agotó el stock. Me acuerdo que hasta de hecho habían sacado venta productos viejísimos y la gente los compraba como si fuesen... Me acuerdo, yo antes de empezar a vender había comprado el combo de 3, cacerola de 18, 24 y la flip. Y me acuerdo que la flip se había agotado y tuve que esperar 2 o 3 meses a que me la manden. Sí, pasaba eso. Y cuando entré a ese, lo primero que hice fue venderle una flip a mi mamá. Y mi mamá tuvo que esperar la flip más tiempo, porque yo la había comprado creo que en mayo y entré en, sí, no sé, con un mes de diferencia entre que entré a vender y compré. Claro, era... No había, la gente desquiciada. Era un tema, pero bueno, nada. Yo no... A ver, si vos me preguntás, ¿valía la pena? Para mí, todo vale la pena. O sea, todo lo que uno hizo, para mí todo vale la pena. Sea bueno o sea malo. Es como que... No sé, capaz que yo estoy confundida, pero yo lo pienso así, de decir... si fue malo o fue bueno, es lo que me llevó a estar donde estoy hoy. Entonces es como que no lo pienso tanto en el sentido de, mirá, la verdad que sí, éramos unas enfermas de que estábamos atrás de la computadora, actualizando F5, hasta que se habilite y cuando veías el stock bajo y el sin stock, matabas. Y era, ¿te acordás? Me acuerdo que le mandábamos a Ana era la empresaria, le mandábamos en un momento que era el listado de cacerolas, bueno, che, pásenme el listado de lo que el equipo le falta. Y Ana después terminaba hablando para conseguir Claro, porque también había, ya te digo, había emprendedoras que tenían más capital en la cuenta, entonces eran como que compraban y después era medio de, yo te la revendo, ¿viste? Y vos decías, la puta madre. Pero bueno, eso también era un poco ese frenesí, esa enfermedad de decir, quiero llegar a mi título, quiero llegar a mis puntos, quiero llegar... Y bueno, está bueno
hasta cierto punto, pero bueno, hoy en día eso no pasa. Fue un momento muy específico. Muy particular en el que estuvimos. Pero bueno, también fue por un momento a nivel mundial que fue la pandemia, que tampoco espero que no lo volvamos a pasar nunca más, pero fue algo muy puntual. Hoy en día, y después de eso, nunca más pasó. Pero bueno, qué sé yo. Arrepentirme no, como te digo, o sea, para mí todo tiene su porqué y también su aprendizaje. Entonces es como que, qué sé yo, si yo tengo que pensar para atrás, no me arrepiento. Yo creo que tampoco. ¿Eh? Yo creo que tampoco, salvo por la estafa, pero la estafa fue de boluda. Ah, sí, te estafaron. Ahí Hicimos me una estafaron. rifa. Ay, Dios, boludo. Es medio tarada, pero... mentira. Miles, a ver, somos un montón de emprendedoras, básicamente esto, que vendíamos los mismos productos, momento pandemia, o sea, contexto éramos muchas vendiendo el mismo producto, pandemia, poco stock, queríamos vender a toda costa. Entonces incurrimos conscientemente en la competencia desleal, no avalada por Essen, que fue empezar a ofrecer descuentos. Llegó un momento que si Essen nos daba a nosotras el 27% de ganancia por cacerola de precio, Essen te da el 27% de ganancia por el precio efectivo de la cacerola. Hacíamos cuentas, bueno, yo te ofrezco el 10% de descuento, entonces me quedaba con el 17% de ganancia, el 10% lo cedía, una cosa así era, y nada, competencia 100% desleal, y contra el código ético de la empresa. No, y de hecho también muchas veces, lo digo porque en algún momento lo he hecho, este frenesí de querer llegar a tu título, vos para Sí. llegar a tu título tenías que tener cierta cantidad de puntos. Entonces, tipo, salían las cacerolas al costo. Sí, y te elegían ahí, era como que se perdía un poco esto de que te elijan por, Claro, o sea, el valor inicial de ese, que es que te elijan por cómo vos cocinás, ofreces el producto y demás. Era así, emprendedor se bajaba más los pantalones, era así. Y la gente, yo me acuerdo de recibir mensajes y que la gente decía, Te no, mandaban los prints de pantalla de, no, pero me ofrecieron esto. entonces Y vos... como vos me estás cagando, ¿entendés? Y vos quizás le estabas... No, es el... Pero bueno, a ver, yo creo que eso también pasa mucho. A ver, sí estuvo mal, muy mal. De hecho, después de eso, Essen prohibió de que se suban las placas con los precios. Sí. Fue después de eso, porque si no vos antes siempre veías plaquitas. Bueno, pero después de eso, Essen sacó un catálogo con descuentos. Sí. Entonces, todos los meses tenías un catálogo con cacerolas con descuentos y eso te facilitaba mucho más la venta, porque creo que en pandemia habían aumentado como el 40 o el 50% las No, igualmente la inflación del país era también. No, pero los habían aumentado a propósito para que baje la venta y la venta no bajaba, mal. No me acuerdo de eso. Sí, me acuerdo que... un 20%, las aumentaban un 10% todos los meses. Sí me acuerdo de eso, de que todos los meses había aumentos. Pero no bueno, era la inflación también de que estaba desbordadísima. Sí, eso sí. Pero ¿qué te iba a decir? Te iba a decir algo, me olvidé. No, esto. De que eso pasa mucho con el consumo y lo he visto con otros emprendimientos, de que la gente es como que no valora tanto el laburo. No, va el mejor postor. Entonces, por ejemplo, no sé, justo el otro día también veía el video de una mina que tiene una mercería y criticaba a una marca, se había ido de viaje a Brasil, y criticaba a una marca de unos vestiditos que tenían hechos a crochet, qué sé yo, y criticaba eso, ¿no? El precio en el que está en venta ese vestido versus lo que ella vende el hilo. Bueno, pero ahí tenés un montón de valores agregados. Bueno, entonces, obviamente en un shopping seguramente te salga muchísimo más caro, no digo que no. Pero ahora, no estás descalificando el laburo de la artesana porque el crochet no se teje a máquina, o sea, calculo que se puede tejer a máquina, pero en general son productos que se tejen a mano. El tiempo que lleva, o sea, hay un montón, capaz que el hilo te sale 2 pesos. Sí, pero el tiempo que te lleva y también el aprender, porque no todo el mundo te teje crochet. Entonces es como que muchas cosas juegan, digamos, al momento, ¿no? de un emprendedor de vender. Y hablo desde el que produce
hasta el quizás tiene una reventa. O sea, yo si estoy emprendiendo es porque realmente lo necesito o porque es mi laburo. Sí. Entonces como que también está desde el lado del consumidor, no digo todos porque hoy en día está como más empatizado, ¿no? El tema de los emprendedores o del producto artesanal y qué sé yo. Pero esto, ¿no? De como de ir al mejor postor. Y capaz que la mina que te estaba diciendo, che, mira, yo la conseguí más barata, ¿y por qué vos me la estás cobrando más cara? Y capaz que a la otra mina era porque quería llegar a un título y vos porque realmente necesitabas esa plata para darle de comer a tus hijos, ¿entendés? Sí. Entonces como que yo creo que ahí eso es un tema que siempre va a estar. ¿Vos decís que siguen ofreciendo descuentos hoy en día? No, no estoy hablando en ese en sí, general, sino que estoy hablando en general del consumidor, sí. ¿No? Eso es otra cosa que a mí me enseñó Essen. Como que quizás, no sé, si no me gusta un precio, bueno, me doy vuelta y me voy. Pero no voy a poner en juego, ay, rebajámelo, o ay, no, esto lo hago, no sé, lo hago yo en una hora. Yo creo que eso también te enseña a ser más empático. Sí, pero más allá de darle el valor al producto, es como valorar, te enseña a vos y te obliga a vos a valorar tu trabajo y a poner el límite de decir, bueno, vos no me querés elegir, querés elegir al más barato, genial, yo te ofrezco este servicio y este producto de esta manera y a este precio. Claro, pero ahí también lo que pasa en ese momento, por lo menos lo que pasaba mucho, es que mucha gente realmente necesitaba venderlo, porque sí. Realmente no tenía trabajo. O sea, estábamos atravesando una pandemia, que estabas encerrado en tu casa y el único ingreso que tenías, y venía un HDP y dice, ay, mirá, pero yo... Y bueno, pero es mi laburo, ¿entendés? Sí. Tengo un hijo que darle de comer. Y si yo te lo dejo a ese precio, no me queda ganancia. Entonces, es como mucho eso, ¿no? O sea, sí fue algo desleal, que por suerte desde el lado de Essen también como que lo empezaron a regular y como ponerse más firmes, multas y demás. Multas en el sentido de que no te dejaban vender y esas cosas, te bloqueaban, ¿no? El usuario, algo sí, así, te bloqueaban, ¿no? El número de cosas. Y te obligaban a poner después en un momento en los Instagram sí, el número de emprendedor. Sí. Sí, tenías que poner algo así después de todo este quilombo. Entonces nada, como que eso. Creo que también ahí es más del lado del consumidor, ¿no? Como que al momento de uno ponerse desde el lado del consumidor, como que a veces tenés que frenar un poco la bola y decir, che, bueno, no sé, capaz que hay cosas que son carísimas, que son irrisorias, obviamente, sí, pasa un montón. Pero también hay veces de que hay un producto que vos decís, y bueno, pero mira todo el laburo que tiene atrás, ¿entendés? Qué sé yo tengo otro emprendimiento y así un espejo que me llevó 12 horas hacerlo. Y de costo de material quizá tenía 2.000 pesos. Sí, pero tenés 12 horas de estar así, ¿entendés? Entonces es como que ahí juega mucho también el papel de a quién va enfocado y uno como emprendedor, esto que vos decías, ¿no? Valorar tu laburo y ponerte firme con eso, en decir, che, no, a mí me costó. O a mí me cuesta vender esta cacerola, volviendo a eso. Entonces es como que ahí está el límite, ¿no? También como conocerte hasta dónde podés llegar. También. Sí, es que es 100% el límite, creo que el límite propio. Sí. Y nada, ya como cierre de todo, digamos, ya hablamos algunas cosas de qué enseñanzas te dejó Essen. Pero bueno, si vos tenés que darle hoy en día, no sabemos igual mucho, ¿no? Cómo está el negocio, pero tenés que darle hoy en día un consejo a una emprendedora Essen. ¿Qué le dirías? No, el consejo que le daría es eso, que disfrute y como que no se deje como minimizar porque estás vendiendo un producto de otro no, o sea, si estás ahí es por algo y yo creo que es como que tienen que aprender como a tomar como todas las posibilidades y todos los aprendizajes que te puede dejar el emprendimiento, que son un montón. Va más allá de o sea, en sí, bueno, obviamente el objetivo creo que es la venta, pero te da muchísimas herramientas para salir después al exterior a laburar de lo que fuese. O sea, en cualquier trabajo podés aplicar un poquito de venta o te enseñan marketing o de fotos o de... Sí, te enseñan un montón de cosas, entonces como que creo es eso, ¿no? Como sacarle el mayor jugo posible e intentarlo. No es fácil, no es nada fácil,
pero tampoco es imposible. Entonces es como que, bueno, como todo. Pero que no es mágico que te dan una cacerola y decís, uy, voy a vender así claro. como si nada. O sea, no. Exacto. Entonces nada, como que ser constantes. Yo creo que un poquito todos los días puede funcionar. ¡Check! Bueno, muchas gracias. Gracias, Marucha. No hay nada. Y con esto cerramos.